Hola a todos, hoy estoy súper feliz y súper emocionado porque continuamos con nuestro segundo episodio de una nueva serie
a la que hemos titulado Conectando con la Realidad. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que me apasiona muchísimo. Lo hemos titulado ¿Cómo comenzó todo? Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de cómo comenzó todo y por qué deberíamos hablar del comienzo de todo y por qué es importante para nosotros en nuestra vida. Y para comenzar quiero compartirles otro de mis grandes pasiones o de mis grandes gustos por el cine son las películas de ciencia ficción y en particular las películas de Star Wars o de Guerra de las Galaxias. Y si algunos de ustedes han visto alguna película de estas películas están divididas por episodios y al principio de cada episodio hay un resumen de lo que sucedió al comienzo. Y de ahí podemos sacar una conclusión súper obvia y súper importante. Toda buena historia tiene un comienzo. Y yo creo que nosotros podemos reflejarnos un poco en esa analogía o en esas historias que se cuentan en el cine. Porque muchas veces vivimos una realidad o vivimos en esta realidad sin saber y sin conocer el comienzo de nuestra historia. A mí me apasiona mucho el tema de la Biblia porque cuando leo la creación que está en Génesis, me deleito en saber y conocer cómo fue que todo fue creado. Y pues eso para mí es súper importante, súper emocionante y me llevó en medio y a través de mi caminar en el cristianismo me llevó a entender muchas cosas que antes no entendía. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que hace muchos años me hizo esa pregunta, o hacía esa pregunta en muchas de sus prédicas. Y la pregunta era, ¿por qué no hay nada? ¿Y por qué sí hay algo? Y me recordaba y me remontaba a mis años de colegio, donde tenía por ahí como 12, 13 años, en donde empecé a preguntarme por qué está todo esto a mi alrededor, por qué puedo ver un edificio, por qué puedo ver una cama, un televisor, por qué está todo esto aquí presente, por qué simplemente no hay nada. Y tuve un momento de conexión directo con esa pregunta filosófica y profunda de cómo fue que todo fue creado. ¿De dónde viene todo? Y en realidad, pues, solo hay tres respuestas posibles a esa pregunta. O algo está detrás de todo, o había algo detrás de todo lo creado, o no había nada detrás de todo lo creado, o había alguien detrás de todo lo creado. Tenemos esas tres opciones. Y pues hoy quiero darles la bienvenida a esta serie, una serie nueva que hemos puesto para ustedes, llamada Conectando con la Realidad, una verificación de la realidad. Es una oportunidad y es una ocasión en la que podemos recordar cómo es que las cosas son en este mundo y cómo son reales para nosotros. Y es también una oportunidad para compartir con las personas que se conectan con nosotros por primera vez y quieren saber cuál es nuestra visión cosmológica de la realidad desde el punto de perspectiva del cristianismo, desde el punto de perspectiva bíblico. Entonces hoy vamos a hablar rápidamente de esas tres opciones que responden o puedan responder a la pregunta de dónde vino todo. Y la opción número uno es, pues al principio había energía. Yo creo que muchos hemos escuchado a algunos científicos o filósofos hablando de que al principio del universo había energía, que no había materia y que algo pasó sorprendente con una energía y tras una explosión fenomenal o espontánea se dio paso a la creación. Y pues sinceramente hay que tener muchísima fe para creer en eso. Tenemos que tener muchísima fe para creer de que simplemente había energía, que siempre había existido y que espontáneamente dio paso a la creación. La segunda opción es que al principio habían partículas sueltas en el universo y que de alguna forma se reorganizaron al azar y dieron vida a lo que hoy conocemos como el universo y el mundo. Y estas dos opciones son muy tentadoras para mucha gente porque muchas personas, muchos de nosotros
somos físicos. Todo lo que sea físico, todo lo que podamos tocar y ver y oler y experimentar físicamente es lo real, si no, pues no es real. Y la tercera opción que puede explicar de dónde viene todo, pues es la opción de que al principio estaba Dios. Y esto no solo tiene sentido con toda la evidencia cosmológica y los argumentos filosóficos de los que vamos a hablar en un momento, pero tiene más sentido y más significado por lo que dice ese antiguo texto al que nosotros conocemos como Génesis, que lo ha dicho durante miles y miles de años. Muy bien, nuestra tercera opción: Dios creó todo. Les voy a compartir lo que dice Génesis en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces el comienzo de la historia del cristianismo, el comienzo de la historia de la realidad, de mi historia, de tu historia, de la historia de todos, comienza con Dios. Si algunos de ustedes no se sienten cómodos con esa declaración o están escuchando el mensaje del cristianismo o de Jesucristo o de Dios por primera vez, permítanme analizar un poco más este tema, porque aún los científicos más reconocidos y los estudiosos del cosmos más reconocidos dicen que hay 4 cosas en nuestro mundo que fueron creadas, que tuvieron un comienzo, y es el tiempo, la materia, la energía y el espacio. Entonces podemos decir con confianza y con tranquilidad que la causa del tiempo es atemporal, que la causa de lo material debe ser inmaterial, que la causa de la energía debe ser poderosa, que la causa del espacio debe ser sin espacio. Ojo, la creación del tiempo debe ser atemporal. Entonces, si eres atemporal, no necesitas un comienzo, eres eterno. Eso es lo que es Dios. Dios creó el tiempo porque vive en un mundo o en una dimensión que no tiene tiempo. Por eso el tiempo es una creación y por eso no afecta a Dios. El tiempo, la realidad de nosotros, el mundo en el que vivimos es una creación. Todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, experimentar, aún lo invisible, es creación. Entonces, después de esa afirmación o de esa reflexión filosófica, física, cuántica, podemos algunos de nosotros hacernos esta pregunta. Entonces, si todo es creado o esas 4 cosas tan importantes son creadas, ¿quién creó a Dios? Si todo tiene un comienzo, entonces ¿quién comenzó con Dios? Y la gran noticia es que no todo tiene comienzo. Si eres atemporal, no necesitas un comienzo, eres eterno. Y eso describe la naturaleza de Dios. Si Dios es capaz de crear el tiempo, quiere decir que es atemporal y no necesita de eso. Él es eterno, siempre ha existido. Eso es lo que es Dios. Entonces Dios siempre ha existido como el ser atemporal, inmaterial, todopoderoso, sin espacio y eterno. Entonces, el comienzo de tu historia, el comienzo de mi historia, el comienzo de la historia de la humanidad, de todo lo que conocemos y podemos ver en el universo y en nuestro planeta, tiene un creador. Y déjenme darles 2 rápidas formas de verificar la realidad que surge de este punto de vista, que surge de esta determinación o de esta declaración. Y aquí está la primera forma en la que podemos verificar la realidad. Y esta es nuestra verificación de la realidad número 1. El mundo no gira a nuestro alrededor. Es una noticia de pronto que cae como balde de agua fría para muchos de nosotros, pero es la forma en la que podemos verificar la realidad del mundo. El mundo no gira alrededor tuyo. El mundo no gira alrededor mío. Yo me acuerdo cuando mi mamá me lo decía y tenía razón. Desde que era niño mi mamá me decía: nosotros somos parte importante de la historia, sí, pero la historia no se trata de mí. Cuando creemos que la historia, que todo lo que existe
se trata solamente sobre mí, pues tristemente vamos a vivir una vida en fantasía. Podemos adoptar una mentalidad de víctimas. Muchas personas pasamos por ese error. Pero cuando nos enteramos que la historia no es sobre nosotros, de que todo lo que existe no se trata ni de mí ni de alguien en particular, es completamente liberador para cada uno de nosotros adoptar esa verdad. Y la segunda verificación de la realidad es esta: como Dios creó el mundo, pues le pertenece. Así de sencillo. Como Dios creó el tiempo, la materia, la energía, el espacio, el universo, los planetas y este planeta y todos los que habitamos en ella, pues a Él le pertenecen y Él manda en su creación. Entonces no podemos hacer lo que querramos con nuestras vidas porque no nos pertenece, porque somos creación. Y pues no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo porque tampoco nuestro cuerpo nos pertenece. Nosotros somos como inquilinos temporales en un cuerpo y somos responsables ante el propietario, somos responsables ante el dueño. Quiero compartirles cómo lo expresa o cómo lo plasma C.S. Lewis en uno de sus relatos. Y C.S. Lewis dice lo siguiente. Dice: no representa una gran diferencia si soy, por así decirlo, el propietario de mi propia mente y cuerpo, o solo un inquilino responsable ante el propietario real. Si alguien más me creó para sus propios fines, tendré muchos deberes que no debería tener si simplemente me perteneciera a mí mismo. Ahora, déjenme presentarles un concepto importante cuando se trata de comprender o confiar en Dios como el inicio de la realidad, y es el concepto de la ciencia. La ciencia y el creacionismo no compiten entre sí, son complementarios. De hecho, la ciencia nos dice mucho sobre el universo. El comienzo del universo, la puesta a punto del universo, la complejidad biológica de la vida, el código genético. Entonces, todo esto nos dice que el universo tuvo un comienzo, que fue creado. Por lo tanto, debe tener un creador. Y nos dice además que el creador es increíblemente inteligente. Tenemos un diseñador que es extremadamente inteligente. Ahora, en este punto, generalmente las personas tienen una pregunta, y la pregunta es, bueno, si la ciencia puede decirme que eso es verdad, pues yo puedo creer en eso. Y hoy vamos a analizar lo que es la ciencia y cómo funciona la ciencia en una forma muy breve. Hay dos tipos de ciencias: la ciencia operacional y la ciencia forense. La ciencia operacional es la ciencia que estudia los eventos repetibles que se pueden observar en tiempo real. Es la ciencia de laboratorio. Pero la ciencia forense es la ciencia que se encarga de estudiar los hechos históricos que no se repiten. Entonces, cuando estamos hablando del comienzo del universo, pues inevitablemente y obviamente tenemos que hablar de ese evento como un evento que no se va a volver a repetir y sería estudiado bajo la ciencia forense. Entonces, este evento no puede ser explicado con la ciencia operacional, como estamos nosotros acostumbrados a que la ciencia nos explique un evento que se repite y que se puede comprobar en un laboratorio. Entonces, la ciencia puede ayudarnos a construir una bomba atómica, pero no puede decirnos si es correcto usar la bomba atómica o no. Con esto podemos concluir de que la ciencia y el creacionismo son complementarios, pero no necesariamente tienen que competir el uno con el otro, o que debamos pararnos simplemente en la ciencia para que nos explique y nos diga qué es la verdad en toda la historia de cómo comenzó el universo y cómo comenzó todo, de dónde salió todo. Entonces, dado de que Dios creó todo, Él puede ordenar lo que creó. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han jugado Monopolio o cualquier otro juego de mesa. ¿Y quién puso las órdenes o quién puso las reglas en Monopolio? Pues el que creó el juego del Monopolio.
Y a mí sí me da muchísima ira y me da muchísimo mal genio cuando va uno a jugar Monopolio a la casa del vecino, a la casa de un familiar y resultan con reglas diferentes o reglas nuevas. Entonces es lo mismo en nuestra vida. Cuando reconocemos que hay un creador, pues él puede ordenarlo y él tiene derecho a decir cuáles son las reglas del juego, y así podemos todos jugar un mismo monopolio con unas mismas reglas. Y para eso para muchos de nosotros, o por lo menos para mí, es muy reconfortante y es una muestra de amor enorme que Dios tenga, o que nosotros, no que Él lo tenga porque se lo demos, sino que reconozcamos que Él puede ordenar lo que creó. Y vamos a hablar más sobre eso en la próxima semana, pero por ahora quiero seguir hablando sobre cómo es este Dios. Entonces, la ciencia definitivamente es una herramienta que nos ayuda, ¿sí? Y es una herramienta que está en la caja de herramientas para comprender el comienzo, pero no es la autoridad que explica el principio. No olviden esto, la ciencia no es la última verificación de la realidad. Miren, el Nuevo Testamento nos dice quién es la autoridad, quién tiene el control final sobre toda la realidad. Quiero compartirles esto que está en Colosenses, porque habla de algo que es sorprendente, habla de algo tan personal que explica todo este tema. Está en Colosenses capítulo 1, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Obviamente está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces vemos ahora y sabemos ahora que el comienzo de la historia tiene un creador, un Dios personal que no existe en un mundo con tiempo, que existe como un ser en tres personas, la Trinidad. Pero hay una verdad masiva que tenemos que entender sobre el comienzo, y es esta: al principio de la historia todo era como debería ser. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 1, dice, Génesis 1:31 dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Nosotros podemos ver aquí en Génesis cómo todo desde el principio debía haber sido. Entonces, todos tenemos una historia sobre cómo pensamos que pudo haber comenzado el universo. Puede ser que solo lo físico sea real. Podría ser una historia más de la nueva era que les atraiga, o una historia por allá de metafísica que suene muy bonita, pero la razón por la que esas historias atraen a tantas personas es porque todas esas personas o esos escritos toman prestados fragmentos de la historia principal, de la historia real. Toman prestado o roban pedazos y piezas para armar otras historias. Pero si queremos vivir en la realidad, podemos vivir nuestra propia aventura cuando se trata de la historia real. Miren, el hecho de que una historia sea atractiva no significa que sea verdadera. Y es muchísimo mejor creer en lo real que creer en la ficción, porque una historia de ficción feliz finalmente pues será una fea mentira con el tiempo. Entonces, el universo está dirigido por Dios. Él lo ordena. Pero ¿por qué? Y aquí está el por qué, volviendo a Colosenses. En Colosenses capítulo 1 leemos lo siguiente. Dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo.
haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces el propósito detrás de la creación es que conozcamos al que la creó. Esto es personal. Lo que vemos aquí es que Dios quiere una relación con su creación. Y esa es la gran historia de amor que encontramos en la Biblia. Dios creó un mundo perfecto, un mundo al que Él consideró que era bueno. Cuando vio todo y cuando vio que había hecho todo lo que había hecho, lo consideró que era muy bueno. Y así debía ser desde el principio la historia de todos nosotros. Pero es su intención reconciliarse con su creación y con todas las cosas. Ahora, en esa historia de amor, en esa historia de creación y de reconciliación, sabemos que algo salió mal. Y eso lo veremos la semana que viene, pero hoy recordemos que hay un Dios personal que creó y tiene un propósito para su creación. Entonces, si nos equivocamos con el principio de la historia, si mezclamos o no comprendemos o nos falta el principio de la historia, es como quien construye una casa y le quedan mal los cimientos. Nuestra visión de la realidad pues se va a derrumbar. Entonces déjenme hacerles una última pregunta, y la pregunta es esta: ¿han mezclado varias historias del comienzo de todo lo creado? Entonces, si tienes un Dios creador, pero tienes que ganar su amor, tienes mezcladas las historias. Si tienes un Dios amoroso, pero las personas obtienen lo que se merecen, pues tienes mezcladas las historias. Si crees que hay un Dios poderoso, pero es un Dios distante, tienes mezcladas las historias. Entonces, me pregunto si pudieras o pudieran de pronto eliminar esas partes de esas historias mezcladas que no son la realidad o que no son la historia real, para poder vivir la realidad plenamente. Ese es el desafío del Evangelio, ese es el desafío del mensaje de Jesucristo, y ese es el desafío al que los invitamos: poder eliminar esas partes de esas historias mezcladas que están en nuestro entendimiento y no nos dejan vivir la realidad plenamente, la realidad descrita en toda esta maravillosa historia de la creación, una creación de un Dios extremadamente inteligente y que tiene un propósito súper poderoso detrás de todo esto. Entonces los voy a dejar con este pensamiento final, o esta reflexión final. Y yo sé que han escuchado esto infinidad de veces, han leído esto en muchísimos libros y han escuchado esto en muchísimos estudios bíblicos, pero nunca antes, creo, lo han visto de esta manera. El plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para nuestra vida, es tu vida para el plan de Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado a sus amigos cristianos o han escuchado a alguien hablar del cristianismo como un lugar en donde podemos encontrar cuál es el plan de Dios para nosotros. Y bueno, la gran noticia de hoy para muchos de ustedes puede ser esta: que el plan de Dios para tu vida pues es tu vida para el plan de Dios. Es un concepto que está metido en las fibras y en el corazón del Evangelio y de todo el mensaje de Dios para nosotros. El plan de nuestras vidas es que nosotros participemos en el plan de Dios para Él, porque nosotros somos su creación y nosotros estamos aquí para adorarle, para alabarle y para que Él sea el protagonista, porque Él es el centro del universo, Él es la creación de todo, Él existía antes de todo y siempre irá a existir. Nosotros somos parte de esa historia, somos parte fundamental de esa historia. Entonces Dios tiene un gran plan para tu vida, y es que tú conectes tu vida con su plan, que haya una conexión con esa realidad. Y mira, tú eres genial, todos somos espectaculares, pero el mundo no gira alrededor de nosotros. La ciencia es genial, pero el mundo no gira alrededor de ella tampoco. El mundo gira en torno a quien lo creó.
y lo mantiene todo junto. Así fue como todo comenzó, y espero que este relato, que este episodio te haya ayudado a comprender y a conectar, o por lo menos a ver cuál es tu siguiente paso para volver a reconectar con el creador, con el que creó todo, esa persona que nos da la respuesta a esa gran pregunta de por qué existe todo y cuál es mi propósito en la vida. Hoy quiero darte las gracias por ver este mensaje, por compartirlo, porque sé que muchos de ustedes lo comparten domingo a domingo, y también quiero invitarlos a que sigan conectados en nuestras cápsulas de los martes, a que sigan conectados con nuestros grupos en Zoom y nuestras reuniones, y también los jueves en nuestro live por Instagram. No olviden, si quieren volver a ver algunos de estos episodios de nuestras series, pueden ir a nuestro canal de YouTube y pueden hacer clic en cualquiera de los episodios. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.